Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Con el pie en la cara. Y para hoy vamos a tener el privilegio de invitar a una compañera y amiga psicopedagoga, Carla Arias, y voy a en este momento contactarla para ver si es posible que nos podamos entonces enlazar para poder tener juntos la conversación sobre este tema. Vamos a ver si logramos entonces agregarla acá y entonces ver eh, si no, Carla también puede llamarme y si no, conversamos. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que necesitas ponerte de manera vertical porque ahorita estás como acostadita de lado. Ahí, Perfecto, perfecto. Sí, vamos entonces. listísimo. Listísimo. Eso nos da chance perfectamente de ajustarnos para salir bien los dos. Qué gusto verte. Igual, Eh, Ya vos sos una amiga de este espacio, ¿verdad? Además de gracias. ser compañera de trabajo, de ministerio, de la vida. Somos hermanos del corazón, tío postizo de tus hijos y vos de los míos. Entonces, aquí estamos en familia. Vamos a ver Sí, si ajustamos esto un poquitito, porque para no salir eh, entrecortados un poquito ok, y eso nos da chance de que la gente se vaya uniendo también. perfecto. Por dicha acá ha salido un poco más el sol, está el día más iluminado porque me parecía que iba a llover temprano, Sí, por aquí también. pero por dicha la cosa ha repuntado. Vamos a ver si me colabora Pero ahí este, me ves bien. sí, sí, sí. Sí, Vamos a ver, porque ahí es sí, como un poquillo inclinado, pero bien. bien. Perfecto. Bueno, pues hoy un poco por sugerencia e iniciativa de Carla vamos a conversar acerca de este incidente que se viralizó hace un par de días con esta estudiante de 16 años, esta estudiante colegial en la zona de San Carlos que fue agredida en un transporte de estudiantes y cuya imágenes se han viralizado y las hemos visto no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación, en noticieros y demás. Quiero asociar esto con un par de incidentes más para empezar, porque me parece muy curioso e interesante que hace 4 años, cuando se dio el incidente de George Floyd en los Estados Unidos, en mayo del 2020, donde un policía le puso el pie sobre el cuello a él y él se estaba ahogando, se estaba asfixiando, inclusive dijo varias veces no puedo respirar y finalmente este hombre afroamericano terminó asesinado por autoridades policíacas del estado donde vivía. Eh, y eso pues tuvo todo, fue una imagen que se viralizó a nivel global, ¿verdad? Hubo marchas no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa y hasta aquí en Costa Rica también nos manifestamos Sí, en solidaridad porque nos pareció un abuso. Entonces, es interesante notar esto porque aunque esta imagen creemos que aún no se viraliza más allá de nuestras fronteras, aunque con las redes sociales es difícil de predecir esto, lo cierto es que cuando veíamos esas imágenes nos horrorizábamos y decíamos, qué tremendo lo que pasa en el norte. Y ahora vemos que esta misma situación de violencia pasa dentro de nuestras propias fronteras.
sí, Además, solemos pensar, cuando pensamos en la violencia, pensamos que es un problema que sucede solo en zonas urbano-marginales, que sucede solamente con personas inmigrantes, con personas de ciertas etnias, con personas de cierta clase socioeconómica, y ahora vemos que la violencia no tiene ni género, ni rostro, ni etnia, ni nivel socioeconómico, ni nivel académico o educativo, porque realmente lo estamos viendo de una forma, expandirse de una forma que es realmente preocupante y que lo hace ver como una epidemia en nuestro país. Entonces, por ahí es por donde quería que arrancáramos. Y lo primero que quiero preguntarte, Carla, es, desde tu punto de vista como psicopedagoga, como teacher también, pero también como alguien que pronto va a estar ya también incorporada al colegio de psicólogos, ¿verdad? Entonces tienes esa mezcla riquísima de recursos e información. ¿Cómo ves o cómo defines vos qué es la agresión y qué es la violencia? Alex, agresión y violencia en este momento se alejan muchísimo, no solamente de la teoría, eh, sino que de lo que muchos creíamos que podía ser. Hoy en día la violencia se manifiesta de tantas formas eh, que nos está llegando a anestesiar de alguna manera. Entonces, cuando yo encuentro la palabra violento o la palabra eh, agresión, encuentro que alguien ejecuta una acción en contra de otro, ¿verdad? Pero ese macro se nos está haciendo tan sutil hoy en día desde comentarios que podríamos decir son normales, ¿verdad? Y entonces estamos acostumbrándonos a ese tipo de situaciones desde lo familiar, incluso, ¿verdad? En las aulas, cuando estamos en el recreo y un chiquillo se le cae la galleta y el otro le dice, de ahí, bruto, a eso trae una connotación de agresión, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que pasó con esta chica y lo que ha venido pasando con otras personas son alarmas importantes que como sociedad necesitamos retomar. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con mis emociones? ¿Qué está pasando con mi tolerancia a la frustración? ¿Qué está pasando con la crianza? ¿Verdad? Entonces, estos dos conceptos que estás planteando se están convirtiendo en este momento en un terreno de nadie, Sí. básicamente, de nadie. Yo, yo siento ese mismo sentido de urgencia y de preocupación porque yo creo que ya son demasiados los incidentes que estamos viendo, no solo en centros escolares, sino también a nivel comunitario, con las familias, en las vecindades y demás, que esto debería ser un tema de emergencia nacional. Creo Totalmente. que, creo que ya no es solamente un hecho aislado. Antes veíamos horrorizados los incidentes de violencia en universidades y escuelas y colegios en Estados Unidos, pero es que eso está pasando acá. No, Correcto. no tenemos que echar la memoria muy hacia atrás para recordar incidentes donde han habido estudiantes que han violentado a directores, inclusive quitándoles la vida, situaciones donde, por ejemplo, un muchacho lanza un gato desde un tercero o un cuarto piso de un Cierto. edificio, y eso fue en la zona aquí mismo de San Pedro de Montes de Oca. También cuando vemos lo que pasó hace unas cuantas semanas en Huachipelín de Escazú con el hombre que dispara a su vecino a las 7 de la mañana, 14 balas. O también el incidente de la chica que enfrenta a una dependiente y la humilla, y esto en un comercio, y eso se viraliza también. Entonces, estamos viendo muchas facetas, muchos rostros, muchos lugares que no eran los que tradicionalmente asociábamos con expresiones de violencia, y además
cuando yo pienso en la violencia, pienso también en el abuso. Porque la palabra abuso presupone un mal uso del poder. Exacto. Hay alguien más fuerte, más influyente, quizás más empoderado o con más recursos, más grande, y que usa la forma de poder que tal vez más popular en el caso de algún adolescente, pero usa esa forma de poder de una forma negativa. Y es ahí donde vemos que surgen los líderes negativos, ¿verdad? Porque Ujú. hay personas que usan sus capacidades y sus destrezas para bien y otras que las usan de manera destructiva o tóxica. Entonces, eso nos lleva a poder conversar un poco, Carla, acerca de cuáles dirías vos que son algunas de las principales características que tienen las personas que podríamos describir como agresoras o acosadoras. Sí, vieras que yo me di a la tarea de buscarlo. Eh, Generalmente son personas que son muy irritables, ¿verdad? Son agresivas, pierden el control muy fácilmente, tienden a conductas violentas. Y hay una que particularmente me llamó mucho la atención y dice el texto ausencia de empatía, ¿verdad? Entonces, aquí, hablando específicamente del caso de esta chica, todo el mundo está apuntando a un solo autor, ¿verdad? Que el que fue el que ejecutó las cosas, las conductas, pero hay otro montón de personas abusadoras alrededor que fueron pasivas. Y Correcto. en todas estas personas que estuvieron alrededor, todas están carentes de empatía, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo yo me voy a reír de lo que le están haciendo a otra persona si la están escupiendo, si la están pateando? Como mamá, cuando yo veía este video de este chico parándose en la cabeza de esta niña, Y sentándose. y yo decía, pero ¿cómo no hay nadie alrededor que lo detenga y le diga, mae, eso no se hace, deténgase? Más Sí. bien vos escuchás mucho más risas en esos momentos, ¿verdad? Entonces, la carencia de empatía en el agresor, en el acosador, hace que sienta de alguna manera después entonces más bien esa gratificación de lo que está haciendo. Porque evidentemente este chico no paraba porque estaba muy, muy contento de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y me surge esa falta de empatía, que también sé que es una de las principales características que suelen tener personas con rasgos narcisistas, me hace preguntarme si tiene, no podemos generalizar que todas las personas narcisistas son necesariamente acosadoras o agresoras en esta misma forma, aunque sí Exacto, ejercen un grado de agresión psicológica, exacto. pero me pregunto si hay puntos de contacto entre estos dos perfiles. Fíjate que podría ser, ¿verdad? Cada caso hay que trabajarlo por aparte. Incluso cuando yo le doy seguimiento al caso, porque ayer fue en todos los noticieros, fue una bomba, ¿verdad? Entonces yo escuchaba a los especialistas a los que estaban entrevistando y en qué momento se torna esta agresión física en un abuso sexual. Y todo el mundo se le para el pelo, ¿verdad? Como abuso sexual. Y entonces yo decía, bueno, sí, las medidas cautelares es que el chico ya no viva donde vive, que ya no puede ir al mismo colegio, que no se puede acercar a la chica, pero no mencionan las evaluaciones psicológicas a este chico. ¿Qué lo hace actuar como lo está haciendo? ¿Qué lo lleva a hacer lo que está haciendo? Para mí eso es lo más importante. Claro. Identificar cuáles son los botones en este chico que lo están llevando a hacer lo que hace, ¿verdad? Y podríamos decir también que de alguna otra manera, porque asumimos que el chico también es menor de edad, ¿verdad? Y por eso es que digamos, algunos medios han tratado al presentar esta información de guardar la confidencialidad del nombre del chico y también en algún grado también el nombre de la chica, aunque también en algunos medios también han publicado el nombre de la chica, lo cual no es correcto. Claro. Pero claro, hasta donde sea posible, porque claro,
la comunidad y vamos a hablar de esos observadores pasivos, pero vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de las familias y vamos a hablar del país, ¿verdad? De la institución también educativa, pero también del país, porque aquí hay muchos niveles a la hora de analizar esta situación y este fenómeno. Pero me pregunto si esas evaluaciones psicológicas de las que hablas nos pueden dar algún indicio para tratar de entender cuál es el entorno y cuál es la situación en la que este joven se está desenvolviendo, donde él puede llegar a pensar que este tipo de comportamiento es aceptable, ¿verdad? Porque este muchacho, porque nos horrorizamos cuando pasan estas cosas, pero se nos olvida que este muchacho es producto de una historia y no lo estamos justificando, ¿verdad? Ni estamos minimizando su comportamiento tan destructivo y tan horroroso e inaceptable, pero se nos olvida que este muchacho no viene de otro planeta, no viene de otro país, no viene de otra realidad, es producto de nuestra sociedad Claro. y es producto de nuestras familias y de nuestras comunidades. Entonces es importante que eso también lo pongamos, porque a veces cuando estas cosas suceden tomamos absoluta y total distancia del victimario y hay algún grado de margen en el que el victimario también puede ser víctima, ¿verdad? Alex, Y está actuando, está haciendo un acting out de su situación. claro, y es importante tomar en cuenta que parte de las características de estas personas es que no saben seguir reglas, se brincan los lineamientos, no son resistentes a la disciplina, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a revisar el entorno de este chico, podríamos encontrar ese tipo de situaciones. Entonces, yo me voy como mamá, ¿verdad? Y en mis redes sociales hice un comentario al respecto. Y yo decía, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la disciplina? Y nos estamos yendo a un chico de 16 años en este caso. Pero, ¿cuáles son las alarmas que nosotros como papás tenemos que tener ahí presentes y esas banderas rojas que nos hagan ver y decir qué está pasando con mi hijo? Con un chico de 3 años que patalea porque ya no se le da más helado. ¿Qué hace el padre de familia? ¿Le explica por qué ya no hay más helado o con tal de no escucharlo patalear le da más? ¿Y qué estamos generando para después? Y entonces empezar a revisar como papás y como familia qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque al final los chicos, por ahí leía un meme que decía que los chicos son de cristal y que los papás son de algodón, ¿verdad? Entonces, claro, están sosteniéndole la vida a los chicos para que no sufran, para que no tengan frustración, para que no se angustien y les ponemos todo lo más plano posible, pero cuando salimos a la realidad, ¿qué herramientas emocionales tienen para poder enfrentar la vida? Claro. Y el modelaje que han recibido de cómo se maneja el conflicto en sus casas, ¿verdad? También. Que es un poco la perspectiva que yo traigo a esto digamos, como especialista en la parte de resolución de conflictos, porque nosotros creamos toda una cultura del manejo del conflicto a partir de la forma en que en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, cómo se maneja el Claro. conflicto. Queda esto como un cuchicheo, como una conversación de pasillo, queda como, ay, qué barbaridad y nada más, Exacto. pero no hay una consecuencia, no hay límites, ¿verdad? Que son líneas de respeto, no hay protocolos claramente establecidos que nos dicen, bueno, ante este tipo de situaciones no solo vamos a sentarnos a analizar, sino que también tiene que haber una consecuencia y también tiene que haber algún tipo de enmienda también que este chico le debe a esta chica, a sus compañeros, a la familia, a su propia familia, porque también esto trae la mira sobre él y sobre su familia. Entonces, él tiene que hacer una serie de reparaciones alrededor de los varios círculos en los que él está participando. Pero también esto destapa una responsabilidad que también tiene la institución, porque al final los muchachos que aparecen en el video aparecen uniformados
y aunque no están dentro de la institución, ellos representan una Claro, institución, ¿verdad? claro. Y entonces yo me di a la tarea de ver los protocolos del MEP en ese sentido y tienen una lista interminable de protocolos que me pregunto, en tu experiencia como teacher, cuántos de esos protocolos realmente se implementan, ¿verdad? Porque son muchos documentos. Dudo que los educadores con tantas preocupaciones y responsabilidades manejen al dedillo cada uno de esos protocolos, no sé con qué frecuencia se revisan. Yo pensaría, si yo estuviera en la secundaria o en la primaria, después de una noticia como esta, yo creo que pensaría yo que habría que implementar algún tipo de protocolo donde al siguiente día esto es un tema de conversación en todas las aulas, Claro. con todos los grupos, porque además los mismos chicos son parte de los que se encargan de viralizar estas imágenes. Entonces, y que a veces se vuelve como un vacilón, ¿verdad? Y lo comparten como comparten los videos de TikTok y los memes y todo esto, y que es parte de nuestra cultura costarricense, donde cuando pasa una cosa de estas, abundan y sobran la producción de memes, pero no existe la misma proactividad para buscarle solución al problema y no ver la seriedad de este problema. Luego tendremos que conversar un poco sobre el rol que juegan las redes sociales en todo esto. Pero hablemos también ahora un poco acerca de las víctimas, porque veo que según la literatura hay diferentes tipos de víctimas también, Ujú. ¿verdad? Y entonces hay víctimas más pasivas y víctimas más agresivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, con respecto a las víctimas, Alex, em, es interesante porque el que es abusador busca ciertos perfiles en chicos, ¿verdad? Busca al chico que de repente es retraído, busca al chico que de repente tenga alguna condición para que no pueda defenderse bien, busca al chico que tenga algún tipo de dificultad para comunicarse, ¿verdad? Está la víctima pasiva que acepta todo lo que está pasando y no reacciona. Está la víctima como esta chica. Si nosotros vemos el comportamiento corporal de ella se reía, ¿verdad? Pero ella estaba petrificada de lo que estaba pasando. Incluso varias veces le decía, ya, fulano, ya, ¿verdad? Y se sentía sola. Se ve que ella se siente sola en medio de lo que está pasando. Eh, yo estaba escuchando a la abuelita decir que ella era una chica que le gusta jugar con sus primos fútbol, que era muy alegre, que era, ¿verdad? Y escucho a una de las chicas que viene grabando, que hizo un video, explicando por qué lo grabó, y entonces ella, entre lo que dice, es que a ella le gusta jugar brusco con los hombres. Entonces, de alguna manera estaba justificando lo que estaba pasando porque a la chica le gusta jugar brusco, ¿verdad? Entonces, aquí hay un hilito muy delgado de cuando yo quiero justificar lo que está pasando y quitarle a la víctima lo que está pasando, lo que está sintiendo, ¿verdad? Incluso leía muchos comentarios en redes sociales que se enfocaban en la risa de la chica y decían, pero es que si ella se está riendo es porque lo está consintiendo. Y no necesariamente. Esa risa trae un montón de emociones y un montón de respuestas a lo que ella está viviendo, a lo que ella está sintiendo. Entonces, Claro, hay que evaluarlo, digamos, desde la personalidad de la chica, desde la personalidad de cada uno de los que están involucrados, pero la víctima generalmente va a ser esa persona que el agresor vea débil, ¿verdad? Y diga, aquí yo me puedo aprovechar de esto para sacar ventaja y para hacer lo que yo quiera. e inclusive encuentro que algunas de las otras características que tienen algunas víctimas es que suelen ser personas un poco reservadas, un poco introvertidas, o sea que una persona introvertida sabemos que carga baterías estando sola o con poca gente, Sí, pero también sabemos que son personas que suelen a veces tener una mala comunicación con sus padres. sí, Entonces, y ahí vimos en algunas de las entrevistas, tanto con la abuelita como con la tía, que las noticias dicen que esto fue un shock para ellos, porque exacto. es muy probable que esta situación que hoy se viralizó
no fuera el primer incidente, pero que Exacto. es hasta ahora que se hace público y que sale a la luz y que ahora todos lo vemos y lo conversamos y lo analizamos de alguna manera. Pero ahí puede haber un trasfondo donde ella tal vez estaba invisibilizada o tal vez no sentía la confianza de expresar lo que le estaba pasando o en su afán de pertenecer o de calzar con los compañeros. A esas edades sabemos que hay todo un tema de no querer ser el acusetas, de no querer ser el que, la persona como que vive debajo de las faldas de su mamá. Ujú. Entonces, quiero demostrar que soy fuerte, entonces que puedo aguantar, aunque esté aguantando abusos y maltratos, y se ve como una debilidad el reportarlo, ¿verdad? Pero probablemente esto tiene una cola mucho más larga y entonces esto hace que la investigación que mencionabas antes sea tan urgente para todas las Claro. partes Y involucradas. Alex, esto es algo, vamos a ver, que por un video nos damos cuenta, pero yo que trabajo con adolescentes semana a semana, esto pasa siempre, ¿verdad? Esto está sucediendo en escuelas y colegios permanentemente. Y el problema, dentro de las características que mencionabas, cuando el chico es retraído y no comunica ni a profesores ni a papás, es cuando pasa un evento tan serio como este, el profesor muy probablemente va a decir, yo nunca me di cuenta, él nunca dijo nada, él nunca refirió nada, ¿verdad? Porque es un chiquillo que se hace como un caracolito y además que puede tener amenaza de que si vos decís algo te va a ir peor, ¿verdad? Yo he tenido casos en que su almuerzo se lo han botado al inodoro, en que le han chorreado una botella completa de agua en la cabeza después de recibir física, que con la tijera le han cortado la camisa, le han cortado el cabello y no digas nada porque te va a ir peor después, ¿verdad? Entonces, este video es nada más como la puntita de lo que realmente está pasando en las aulas. Y eso esto que nos describes nos hace, nos ilustra claramente y nos hace ver cómo muchas veces estos estudiantes terminan siendo víctimas de un secuestro emocional, ¿verdad? De un secuestro, están amenazados, intimidados, acosados y terminan siendo rehenes emocionales de alguien que les dice, si usted me denuncia, yo me enojo y se las va a ver conmigo o va a haber una cierta consecuencia o, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Alguien nos pregunta aquí que cómo podemos enseñarle a los hijos a defenderse y si hay alguna técnica o métodos. Nos dice aquí Bloody Boy 2024. Sí, lo importante aquí es tener una escucha activa, ¿verdad? Los chicos siempre van a tirar algunas señales de lo que está pasando. Y como papás nosotros tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? Recuerdo recientemente una situación que pasó en un grupo, una mamá expone y dice, es que le tomaron fotos a mi hijo, hicieron stickers con esa foto y en el chat de chicos están usando ese sticker para molestarlo, ¿verdad? Evidentemente los papás de los chicos involucrados, nadie dijo nada. Todo el mundo callado. Ocultaron lo que estaba sucediendo. No se disculparon con la mamá, no se disculparon con el niño. El resto de papás que estaban alrededor de alguna manera hacen una solidaridad con la mamá, hay empatía con esta situación y la recomendación es hablar con los chicos. Nosotros necesitamos tener conversaciones abiertas con los chicos en la casa, tomar estas imágenes que están dando vuelta en las redes sociales, enseñárselas a los chicos y decirles por qué razón eso no es gracioso. Porque si hay alguien que se burla del otro, eso no es gracioso. Porque si el juego excluye a otro, eso no es gracioso. Hay una actividad que podemos hacer en la casa. Ponemos peluches, ponemos muñecos, lo que tengan. Si son chicos, ponemos superhéroes, lo que sea. Y que este chico sea el maestro o que este chico sea el líder del grupo. Vamos a jugar y vos vas a dar las reglas de lo que vamos a hacer. En ese juego nosotros nos vamos a dar cuenta qué pasa con sus iguales. En ese juego nos vamos a dar cuenta qué pasa en la clase con sus docentes, ¿verdad? Cómo les hablan, cómo los tratan, porque él está
desde su inocencia, actuando, qué es lo que está pasando. De ahí podemos nosotros tomarnos para poder darles herramientas efectivas, para poder decir un alto, eso no me gusta, no me lo haga. Pero ¿qué es lo que está pasando, Alex? La gente reacciona con más violencia. Entonces, viene gente, yo no sé de dónde, a la casa de este chico a apolearlo para que aprenda. Y entonces le apedrean la ventana y le apedrean la puerta. Y entonces con más violencia estamos enseñándole a los chicos a defendernos. Y hay papás que le dicen a los chicos, y si usted no se defiende, a usted es el que yo lo castigo. Que es como la vieja escuela y querer resolverlo como al estilo del viejo oeste, ¿verdad? Y Exacto. también esta idea como de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero no darles a ellos herramientas de inteligencia emocional que les permitan a ellos identificar qué es lo que está ocurriendo, poder ponerle nombre, esto es violencia y esto es inaceptable. También desarrollar en ellos empatía, preguntarle, ¿y si fuera tu hermana, vos qué habrías hecho? ¿Y Exacto. si fuera tu mamá? ¿Y si fuera tu mejor amiga? Si fueras vos, ¿cómo lo habrías manejado vos? ¿Verdad? Pero entonces no quedarnos solamente porque a veces podemos revictimizar a la víctima y Ajá. responsabilizarla de lo que está pasando, sino también pensar, y bueno, ¿y si vos fueras uno de los que va en el bus, vos qué habrías hecho? Exacto. ¿Cuál crees vos que debía haber sido esta persona no tiene amistades en esa escuela o ese colegio? ¿Cuál debió haber sido el papel de sus supuestos amigos y amigas? ¿Cuál es el papel que debía haber desempeñado un chofer de bus si se entera que eso está pasando? O sea, porque yo pensaría que lo que corresponde es a orillarse inmediatamente y, Correcto. o sea, apagar el bus y decir, o sea, ¿qué está pasando? Exacto. ¿Verdad? O sea, no esperarnos a que suceda una tragedia para tomar cartas en el asunto. Pero además, también abrirles a ellos las mentes, porque se supone que los adultos somos nosotros y los que tenemos la experiencia somos nosotros, se supone, ¿verdad? Se Y supone. entonces, que no siempre es así, pero entonces poderles decir, bueno, y pensemos por un momento qué está pasando por la mente de esta chica hoy, 2 o 3 días después de que esto pasó. ¿Cómo creen ustedes que se siente ella? ¿Cómo creen que se siente ella ahorita para ir al colegio? ¿Ustedes creen que ella se pueda concentrar? ¿Que ella pueda prestar atención? ¿Que ella no está traumada por lo que pasó? Alex, ¿Verdad? Que esto no deje secuelas. y hay que tomar en cuenta de que esto no pasó ayer y no pasó antier. Esto pasó el día que salieron a vacaciones. El colegio permanece en vacaciones. Esta chica aún está en vacaciones, sus compañeros están en vacaciones porque todavía no hemos entrado, entramos hasta el lunes 15, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre viralizar esto, verdad? Y que este video cobrara la fuerza que cobró en medio de las vacaciones. Entonces ahora viene todo un proceso investigativo por parte del colegio. De repente vienen, no sé, tal vez otros chicos o chicas diciendo, a mí también me lo hizo, a mí también me lo hizo, podría pasar también y esto se podría hacer mucho más grande, ¿verdad? Pero yo creo que aquí la herramienta fundamental en todas las familias es la comunicación. Estar abiertos a las conversaciones que los chicos quieran tener, ¿verdad? Porque a veces eh, nosotros como papás cerramos los espacios de comunicación con los chicos y no tienen a nadie más a quien contarle y cuando nos damos cuenta esto es una bomba, ¿verdad? Claro, y a mí me preocupa precisamente esa bomba de tiempo que puede estar haciendo tic-tac dentro de esta chica, porque sabemos por experiencias previas en otras latitudes que chicos que han sido víctimas de acoso, que han sido puestos en evidencia, avergonzados públicamente y este tipo de cosas muchas veces entran en procesos depresivos agudos que pueden hasta llevarlos a tener ideaciones suicidas o de autoeliminación. Entonces, Exacto. el hecho de que ella podría estar manifestando que no pasó nada, que ya pasó, que no fue tan grave y no sabemos la procesión que lleva por dentro, ¿verdad? Entonces, y cómo la preparamos y cómo la equipamos para volver a entrar a clases. Va a ser un poco como volver a entrar a clases el primer Claro. día de la escuela, el primer día del colegio, el saber que,
cuál va a ser la actitud de los profesores, de la institución, de los padres alrededor de esto. O sea, cómo puede la comunidad, ¿verdad? En lugar de ir a buscar a este chico y querer tomar la justicia en sus propias manos, ¿cómo podría la comunidad también formar una barrera de solidaridad alrededor de esta chica? Y decirle, y alrededor de ambos chicos, pero con medidas y con acciones un poco diferentes, pero sí poder decirle a esta chica, no estás sola, Sí. nosotros no estamos ciegos a lo que te pasó y no vamos a permitir que nadie te irrespete, pero también queremos darte las herramientas y los recursos para que si en algún momento te vuelves a ver en una situación similar, cómo podrías manejar esto mejor, o sea, poderle ayudar a ella y después también trabajar con el otro chico que independientemente de que regrese o no a la institución, también o sea, él va a ir a alguna otra institución, él Claro. va a ir a algún otro lado y esto podría repetirse con una nueva víctima. Y además, digamos, desde el punto de vista terapéutico, es importante trabajar con este chico porque él necesita reaprender de esta situación. ¿Qué me llevó a mí a hacer esto? ¿Porque yo accioné de esta forma? ¿Porque yo hice esto con esta persona? Porque hoy es esta chica, mañana puede ser su pareja, pueden ser sus hijos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, revisar qué está pasando con este chico, cuáles son sus entornos y por qué él hace lo que hace. Para mí como especialista es fundamental Sí, revisar con él cuáles fueron los motivos que lo llevaron hasta ser esta persona que es hoy, ¿verdad? Porque, claro. Alex, una cosa es vacilar, ¿verdad? Con los compañerillos, y otra cosa es hacer lo que este chico hizo, ¿verdad? Entonces, sí sería importante revisarlo y darle a él también ese acompañamiento para reaprender y reajustar las conductas, eh, porque él necesita un proceso terapéutico también definitivamente. Y aquí algunos comentarios dice Campos F. Andrés, aquí el problema es los hogares que no están educando correctamente a sus hijos y que van a los centros educativos a agredir a otros. Y hay padres que viendo el mal que hacen sus hijos los justifican. Y también agrega por acá Alejo Alfaro, y entonces se vuelve realmente complicado saber cuál es la línea entre el que tiene razón o a quién debemos culpar. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer como padres, en mi caso, de los que queremos ser padres algún día para manejar esa situación y tantos criterios a los que nos vemos expuestos en redes sociales? Esto nos lleva a pensar un poco en el papel que juegan las redes sociales porque, por ejemplo, de alguna u otra forma nosotros no pensamos que si nosotros, la responsabilidad que tiene una persona que le da like o una persona que comparte estas imágenes con otras personas ayudando a que se viralicen. O Exacto. sea, porque no pensamos en que eso nos hace ser copartícipes del hecho. O sea, a veces vemos de una forma un poco como inofensiva el hecho de decir, pues yo nada más lo vi, todo el mundo lo está viendo, está en todas las redes sociales. ¿Qué tiene de malo que yo lo comparta, que yo lo repostee, que yo lo ponga en mis redes sociales? Porque es como que nos queremos montar en esta ola, ¿verdad? Y nos sentimos como dirían los muchachos, descolados si no somos parte del boom de la imagen que está haciendo noticia ahorita, y si a mí me llegó, yo también puedo compartirlo en mis redes sociales. Entonces, es como que esta es una pregunta que tiene múltiples facetas porque tenemos que ver el papel que juegan las redes sociales y si no somos nosotros también copartícipes cuando compartimos estas imágenes violentas. Totalmente, totalmente somos esos observadores pasivos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que vemos lo que está pasando y como papás no lo conversamos con los chicos, ¿verdad? Porque me da miedo que lo reproduzca. Es lo que el padre de familia puede pensar en algún momento. Es que si yo le enseño este video, podría reproducirlo, podría replicarlo. Y no necesariamente. Yo creo que las preguntas generadoras aquí nos dan a nosotros muchísimas herramientas para poder trabajar con los chicos, lo que estabas diciendo. Mi hija menor tiene síndrome de Down y entonces
yo trabajo con mi hijo la inclusión, mi amor. Y si alguien te dice a vos, es que tu hermana es especial, ¿qué le vas a decir? O si alguien la rechaza por ser especial en un centro comercial, ¿qué vas a hacer? Yo tengo que empoderar a mi hijo desde la realidad que está viviendo, ¿verdad? Entonces, si hay un evento en la clase de mi hijo y yo como papá me doy cuenta, mi responsabilidad inmediata es sentar a mi hijo y decirle, mi amor, venga acá. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó con esta situación? No, mamá. Bueno, pasó esto, esto y esto. Y a su compañerito le hicieron hacer esto y esto y esto. O le dijeron esto. ¿Qué harías vos en ese caso? Yo soy maestra de preescolar y desde muy chiquitillos eh, yo uso la técnica de paro, pienso y actúo. Paro, estoy enojándome. ¿Por qué me estoy enojando? Respiro. Y desde chiquititos lo hacen, 4 o 5 años lo hacen. Y entonces el otro lo está molestando y yo le digo, usted le tiene que decir a su compañero, stop, no me gusta lo que me estás haciendo. Y si ese compañero no te hace caso, buscas a teacher y teacher te ayuda. Pero la primera persona que tiene que resolver el conflicto es ese niño. Tiene que Correcto. saber qué hacer, tiene que saber cómo reaccionar. Pero generalmente el padre de familia le dice, si a usted lo golpean, golpee más duro. Correcto. Si a usted lo muerden, muerda más duro, ¿verdad? Correcto. Y no le Es dan una respuesta, responsabilidades. y que es una respuesta muy primitiva, ¿verdad? Muy primitiva y muy básica y que no resuelve, sino que lo que hace es que la violencia entre en escalada. Creo Claro. que es importante, así como me encanta esa técnica de me detengo, pienso y actúo, se asemeja mucho a lo que yo le enseño a mis aconsejados y lo que le enseño a los participantes de los grupos de 12 pasos de codependencia, que es recordar lo que podemos controlar, ¿verdad? Que es lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Y cuando me siento descolocado, vuelvo esas tres cosas en preguntas y me pregunto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué decido hacer? Eso nos permite, es como una versión adulta de lo mismo que vos estás proponiendo, porque eso nos ayuda a nosotros a accionar en lugar de reaccionar. Porque cuando reaccionamos estamos actuando de manera impulsiva y la Totalmente. reactividad tiene que ver con dejarnos controlar por las circunstancias. Pero cuando yo acciono, yo tomo control de mí mismo o de mí misma en medio de las circunstancias. Yo creo que es importantísimo en todo esto también, Carla, ver tanto para padres, la comunidad, la institución, las iglesias, todas las diferentes instituciones, inclusive las instituciones públicas y privadas, deberían estar conversando de este tema porque, como dijimos al principio, esto es un fenómeno y es un problema de proporción nacional y es de proporción de emergencia. O sea, no sé cuántas más situaciones como esas tienen que suceder para que realmente tomemos la decisión de declarar esto como un estado de emergencia nacional y que requiere toda nuestra atención y compromiso. Yo creo que esto tiene que verse también como un momento enseñable, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan, hay que detenernos, hay que de repente, después de ver las noticias, si es que las vemos en familia, sentarnos, hacer una conferencia, una reunión familiar para hablar de este tema, para hablar de qué es aceptable y qué no es aceptable. Alguien decía, Alejo Alfaro también, que cómo podemos distinguir entre si esto es bueno o si esto es malo. O sea, a mí me parece desconcertante, ¿verdad? Que estemos debatiéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo y si esto es aceptable o no es aceptable, porque yo me pondría a pensar, ok, si mi papá se sentara en la cabeza de mi mamá, yo lo vería aceptable. Si yo me sentara en la cabeza de mi pareja y yo lo veríamos Si aceptable. yo ¿Sería me aceptable? parara, si yo me parara con mis Correcto. 2 pies en la cabeza de mi pareja, eso sería aceptable. Ojalá jalarla del cabello, ¿verdad? O estarla arrinconando contra unas puertas de un bus que podrían abrirse en cualquier momento y la persona podría rodar fuera del bus.
todas estas cosas teníamos que pensar, dónde está la parte dudosa o nebulosa en todo esto como para que no sepamos llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Hay un principio bíblico que dice que llegaremos a tiempos donde llamaremos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y entonces ese relativismo terrible en el que nos estamos moviendo en la actualidad, donde nada es malo y nada es bueno hasta que algo sucede, ¿verdad? Ese relativismo que se espera que suceda algo terrible o algo trágico para decir, mira, qué mal que estaba eso, ¿verdad? Pero todo lo que llevó hasta ese momento, nos fuimos haciendo como de la vista gorda y nos fuimos como negando un poco el asunto. Dice acá Kim López AB, dice, ya estamos trabajando con un pito y ya la maestra sabe que esa es la voz de momento. Hasta que ella sepa defenderse, estamos trabajando en eso, pero ella no siempre suena el pito y no siempre se defiende. Entonces, no sabemos de qué institución nos está hablando, supongo que sea una institución educativa, puesto que habla de una maestra y no sabemos tampoco de qué nivel. Sabemos que pueden haber instituciones que están empezando a buscar soluciones para esto. Y es ahí donde entonces yo llamo a las autoridades y llamo a todos los colegios, a todos los profesores de todas las instituciones públicas y privadas del gran área metropolitana, de zonas rurales, a nivel de todos los rincones de este país. Este tiene que ser un tema de conversación, de discusión, de estudio, de reflexión dentro de las instituciones en todos los distintos espacios, en todas las diferentes materias, desde todas las aristas, porque la cultura de paz es algo que se construye. Tenemos que, si no se nos ha terminado de reventar el globo de la ilusión de que somos un país de paz porque no tenemos un ejército, creo que ese globo ya se nos está desinflando y ya no le queda helio adentro, porque lo cierto es que cada vez hay más evidencia de que somos un país sumamente violento, pasivo-agresivo, poco asertivo, de una comunicación demasiado circular y donde las cosas no se enfrentan y todo el mundo opina porque la gente se envalentona en redes sociales y escribe y comenta, pero nadie se sienta cara a cara a analizar y conversar y decir, ¿y cómo lo vamos a resolver? Tenemos que empezar desde las iglesias, desde las familias, desde las escuelas y colegios, desde las instituciones, desde las autoridades, desde el Ministerio de Educación, los centros o los espacios centrales de gobierno y en las personas que están en posiciones de influencia. Hay que empezar a reflexionar sobre cómo queremos abordar esto, porque esto que empieza como una trifulca de estudiantes en un colegio es lo que años después, o ya ni siquiera años, pero tiempo después se traduce en femicidios, es lo que se traduce en personas tanto nacionales como extranjeras desaparecidas, en violaciones, en maltratos, de toda índole, porque empiezan así. O sea, las personas que eventualmente son consideradas como criminales no aparecen de la nada, sino que son producto de toda esta situación. Y me pregunto yo si hay un movimiento o hay una declaración de una campaña nacional para combatir estas problemáticas. Alex, sí, vamos a ver, en el macro yo creo que todos tenemos que accionar, pero mi apuesta primaria es la acción en la familia. Cuando yo tengo padres divorciados, que la mamá pone una regla y el papá la sabotea porque de por sí mamá no está. Cuando por hacerle daño a mi expareja pongo a los chicos en el medio y entonces los límites que los chicos viven en una casa no se respetan en la otra porque de por sí aquí hacen lo que a mí me da la gana. Y eso se refleja en todo lo que estos chicos están haciendo. En la llamada de atención de, hola, aquí estoy, yo también soy importante, vuélvanme a ver, ¿verdad? Entonces, son muchas aristas las que
hay que revisar. Y es mi creencia personal, ¿verdad? Creo que el haber sacado a Dios de las aulas trae una consecuencia muy grave. Los Totalmente. chicos no conocen de un ser supremo al que yo tengo que respetar, y yo respeto las creencias de todo el mundo, ¿verdad? Pero el haber quitado al Señor de la vida de la gente hace que ahora nos preguntemos si matar está bien o no, si la reacción del vecino estuvo bien ante el otro porque hizo un cuarto nuevo en el cuarto y a mí me molestó en la casa y por eso lo maté, ¿verdad? Entonces, Alex, eh, este evento de este chico creo que nos está dando una radiografía de una sociedad en general que está, repito, anestesiada, que está acostumbrándose a estos eventos. Vemos todos los días motociclistas muertos en carretera, uno más, dos más, tres más, que está llevando a la gente a estar tan violenta en calles, que está llevando a la gente a ser tan violenta en un centro comercial, porque la gente anda tan reactiva, ¿verdad? Yo creo que eh, los chicos nos están levantando una voz de alerta de lo que está pasando con los adultos, ¿verdad? Eh, Aquí una mamá nos pone, qué frustrante es cuando yo como mamá pongo la denuncia en el centro educativo y ni la directora general toma acciones sobre casos graves de bullying y drogas. Y era lo que decías de los protocolos. La gran mayoría de instituciones ni siquiera conocen los protocolos de bullying, no aplican los protocolos de bullying. Conozco casos específicos, conozco un caso específico de una niña a la que le tiraron su zapato al techo de la escuela y se lo devolvieron 3 días después, porque fue tanta la insistencia de sus papás que ahí se acordaron de mandar al señor de mantenimiento a bajar el zapato a la chiquita, después de haberle hecho cualquier cantidad de cosas a esta chica, ¿verdad? Entonces, también las autoridades creo que están tan sobresaturadas de situaciones y eventos porque esto viene de la familia. Alex, esto está saliendo del núcleo familiar, Correcto. están teniendo disciplina, chicos que no tienen rutinas, que no tienen hábitos, sobreexpuestos a juegos electrónicos, con malos hábitos alimenticios, con malos hábitos de sueño, que no tienen una estructura en casa. Eso se está reflejando Y en los colegios y en las estamos, escuelas. y estamos, Carla, adicionalmente a lo que nos estás diciendo, estamos dejando que sean, según nosotros, las redes sociales las que eduquen a nuestros hijos, las que les den la información que ellos consideran fidedigna. Estamos delegando en otros, de verdad, según nosotros, porque yo pago, en el caso de los que pagan una educación privada, porque yo pago, entonces yo responsabilizo y yo creo que es que son los educadores y que es la institución la responsable de educar a mis hijos, cuando en realidad los protagonistas de ese proceso educativo deberían ser los padres, porque los niños y los adolescentes pasan muchas más horas con ellos, pasan los fines de semana con ellos y además son su responsabilidad, hasta legalmente son su responsabilidad. O si no, Pero, o si no, no, perdón, vienen y me la dejan a mí o me lo dejan a mí y me dicen, es que no me hace caso, es que ya no sabemos qué hacer. Un chico de 12, 13, 14 años que no tiene responsabilidades en la casa, que va súper mal en el colegio, que el rendimiento académico no, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a encuadrar y a decir, esta es la rutina, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer, es que está siendo demasiado duro y abandonan el claro, proceso. Y la mala claro, terminé siendo yo. claro, porque claro, no les comenté a nuestros amigos que vos dirigís, sos la fundadora y directora de un centro pedagógico integral, Santiago, en Santo Domingo de Heredia, y entonces vos atendés chicos de todas las etapas escolares, ¿verdad? Hasta chicos preparándose para hacer bachillerato. Tenés un equipo de profesores que dan tutorías, que hacen procesos terapéuticos, que hacen estimulación temprana. O sea, tenés una cantidad de servicios fabulosos, me consta, porque tuve el privilegio de estar en la inauguración de tu centro.
Y entonces no estás hablando solamente de la teoría, sino que estás viendo situaciones a diario donde te toca intervenir como especialista. Sí, y es muy frustrante porque entonces vienen a que yo trate de modificar las conductas de estos chicos y cuando empezamos a trabajar, el mismo papá me dice, es que está siendo demasiado estricta con él. ¿Cómo es posible que se tenga que acostar a las 8:30 de la noche? Es un niño de 9 años, no se puede acostar a las 11, tiene que acostarse temprano. No, no estamos de acuerdo. Cuando les digo, este chico tiene que aprender a tender su cama, a hacer su bulto, a tener horarios de estudio en las tardes. Entonces estoy siendo demasiado estricta porque en qué momento va a ser niño. Estamos hablando de un chico de 11, 12 años, ¿verdad? Entonces hay mucha resistencia para la formación de los chicos. Me encanta este mensaje que nos está poniendo doña Nela, que dice, la educación y el valor dicen que sale de casa. Yo hoy, gracias a Dios, digo que tengo un muchacho de 23 años, caballeroso, educado, pero aún a su edad sigo y seguiré recordándole ese principio. No sé si te acordás, Alex, cuando crecíamos nosotros que los papás decían, aún tengas 45 años, haz lo que yo digo aquí en la casa, ¿verdad? Porque al final esa es la labor del padre de familia. La labor del padre de familia es formar, la labor del padre de familia es decirle al chico que está haciendo mal, enseñarle a hacer las cosas mejor, enseñarle en dónde está el error, ¿verdad? Y direccionarlo a que sea un adulto funcional, a que sea un adulto responsable, a que tenga gestión de emociones. Este montón de gente que anda manejando y su carro literalmente es un arma, ¿verdad? Porque andan como locos en la calle. Entonces, yo creo, Alex, que la formación viene desde el bebé, que necesitamos hacerle rutinas y hay gente que 3 de la mañana y el bebé anda dando vueltas y lo escuchas. Eh, Chicos que no quieren bañarse, entonces es una guerra campal porque no se quieren bañar y al final de no, déjalo, que no se bañe, que se bañe mañana. Y terminamos cediendo ante situaciones cotidianas que a la larga van a pasar una factura muy alta, ¿verdad? Y es lo que Dice aquí, estamos viendo ahorita. dice aquí Tatiana Láscares, dice, cada quien que trabaje en su círculo. No podemos esperar que ninguna institución asuma la formación de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad sagrada. Exacto. Y entonces por ahí Maga 1109 dice, muchas veces no se ponen límites porque los padres piensan que si los hacen, que si lo hacen pierden el amor y los límites son parte del amor. Creo Exacto. que este es un punto importantísimo porque creo que hace mucho tiempo perdimos el respeto. Muchos chicos, como adultos hemos perdido el respeto de muchos chicos, primero porque no se les modela, ¿verdad? Vivimos en una era donde los muchachos llegan a un lugar donde hay otras personas presentes y nos saludan, donde no se saben desenvolver, entrar a un negocio y pedir información, ni nada, porque no se saben desenvolver si no es detrás de un dispositivo y haciéndolo de manera virtual. Pero por otro lado también esto de perderle el temor, de perderle el temor a corregir a nuestros hijos. Siempre le digo a mis aconsejados, si vos que conoces y amas a tus hijos, se supone que los amas, no lo corriges, alguien más allá afuera que no lo conoce y que no lo ama, lo va a corregir o lo va a tener que corregir a la brava. Va a Exacto. ser un policía, va a ser un jefe, va a ser un profesor, va a ser alguna otra figura adulta o alguna otra figura de autoridad porque vos estás renegando o Exacto. estás renunciando a tu responsabilidad como padre o como madre. Uh-huh. ¿Verdad? Y es interesante porque entonces cuando otros corrigen a nuestros hijos nos sentimos ofendidos, pero si nosotros los corrigiésemos en nuestra casa, nadie tendría que corregirlos allá Exacto. afuera, ¿verdad? O por lo menos no de una manera severa. Uh-huh. Cualquier chico se puede equivocar, pero no tendríamos que ver a otras personas corregirlos enérgicamente porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada y hemos apostado a ser compas y a ser los amigos o a ser los amiguis de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestros hijos podrán tener muchas amistades a lo largo de nuestra vida, pero solo van a tener
en el mejor de los casos, a un padre o una madre o un formador. Y entonces, como Exacto. padres, nuestra responsabilidad de formadores no podemos delegarla en absolutamente nadie. Está la educación formal, la educación institucional, por así decirlo, pero hay una educación que trasciende a las aulas, que tiene que ver con la educación que nosotros damos. Y eso va desde el presidente en cómo él trata y se refiere a las demás personas, hasta cualquier maestro, cualquier ministro, cualquier diputado, cualquier figura pública tiene una responsabilidad. Inclusive los mal llamados influencers también tienen una responsabilidad moral y social sobre qué es lo que están transmitiendo a nuestra Exacto. sociedad. Los artistas, los músicos, lo que estamos publicando, lo que estamos, los creadores de contenido, tienen que tener, todos tenemos una responsabilidad en la solución de este problema. Quizás para ir cerrando, creo que quise investigar también sobre algunos ejemplos de movimientos, porque yo realmente creo, estoy completamente de acuerdo con vos que esto tiene que empezar desde la familia, que esto tiene que empezar desde las casas, pero también pienso que si casi todos nos ponemos de acuerdo y todos estamos de acuerdo, así como elegimos a una figura pública o a un presidente, una presidenta, nosotros también podemos exigir que haya una responsabilidad. No es porque vamos a ser al gobierno el único responsable o el principal responsable de Ujú, que esto se resuelva, pero ujú. sí creo que hay que, como administradores de nuestros recursos, de nuestros impuestos, debe haber recursos destinados, porque esto es un problema que también es un problema de salud pública, Claro. es un problema de salud mental, es un problema también de criminalidad, es un Ujú. problema de justicia y paz, Sí, o sea, es un problema educativo, o sí. sea, tiene un montón de implicaciones. Y solo voy a mencionar algunos ejemplos de campañas que han sucedido en otras latitudes, incluyendo la nuestra también, tal vez no a nivel nacional, pero que podrían ser un referente para decir, ok, debe haber una respuesta, deben haber múltiples, porque tal vez no va a haber una sola respuesta, sino tiene que haber múltiples esfuerzos a múltiples niveles, de múltiples y diferentes alcances, pero tiene que haber un movimiento para que esto empiece a cambiar. Está la campaña Basta Ya Ujú, de de Naciones Unidas, el el Fondo para las Poblaciones de Naciones Unidas y en Costa Rica y el INAM, ujú, que en el 2019 implementaron esta campaña. Luego está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ICBF, que probablemente es algo muy similar al PANI o algo allá en Colombia, que también ha implementado alguna campaña. El gobierno brasileño lanza una campaña nacional contra la misoginia en el 2023. Hay campañas en contra de la violencia hacia las mujeres en México que data de octubre del 2010. O ujú. sea, que esto no es un fenómeno nuevo y sabemos que eso sigue siendo un problema muy grave en México. Me consta porque mi hija ha estudiado y vive allá también y ha sido parte de las marchas de las que han participado mujeres reclamando que este sea un tema que se atienda seriamente. Y después llamar la atención sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Es una campaña también de Naciones Unidas que se llama Únete y que se lanzó en el 2023. O sea, que pueden haber ejemplos y referentes porque así como hemos hablado de lo negativo, también es importante que hablemos De lo de, ejemplos positivo. de buenas prácticas, ¿verdad? Y Ujú. que digamos, y de lecciones aprendidas para decir, mira, esto lo han hecho bien, de esto, esas son las cosas que vale la pena imitar. Yo a veces veo que imitamos cosas tan burdas y tan superficiales de otras latitudes, una celebración de un Halloween, este tipo de cosas que no nos suman absolutamente nada y no imitamos estas cosas que son más trascendentales. Y en realidad creo que es tan importante que tengamos espacios como este y te agradezco muchísimo, Carla,
que me hayas propuesto que habláramos de este tema. Valió la pena hacer este cambio de marcha y decir, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este porque tenemos que, esto es nada más el principio, esto nada más es como dijiste, la punta del iceberg y esto tiene que ser el principio de más conversaciones a múltiples niveles, entre más partes involucradas y que realmente nos empiecen a llevar a tener diálogos inteligentes e informados sobre este tema y que además vaya seguido de acciones que vamos a tomar, pasos concretos que vamos a empezar a tomar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros muchachos, en nuestras comunidades, para empezar a detener esto, porque lo que esto está haciendo en el tejido social de nuestro país es un deterioro y se está volviendo como un cáncer que está realmente carcomiéndose a nuestra sociedad y no podemos, no debe fallecer ni debe ser una persona más maltratada ni violentada, sea hombre o mujer, no debe de suceder ya más y tenemos que decidir nosotros darle un alto a esta situación. Para cerrar, Alex, rapidísimo, desde casa no es tema de conversación el cuerpo de una persona, no es tema de conversación el color de una persona, no es tema de conversación la nacionalidad de una persona, no es tema de conversación la altura de una persona, no es tema de conversación las habilidades motoras de una persona, no es tema de conversación las capacidades diferentes de una persona. Si yo escucho a mis hijos hablar de estos temas, que fulano es gordo, que el fulano es flaca, que es que aquel es muy chiquitillo, que es que aquel es muy alto, esas conversaciones debo de tenerlas de inmediato. Dentro de los adultos que están en el almuerzo, no se habla de la nacionalidad de nadie, ¿verdad? Porque solo el que se tiene que venir a este país o a otro país sabe lo que le costó ese desarraigo y volver a empezar de cero para poder tener una mejor calidad de vida. Eh, entonces, a partir de esos pequeños detalles, nosotros podemos como familia ir haciendo la diferencia. Si vemos a alguien con capacidades diferentes, desde mi gesto, cuando yo veo a esa persona o a esa personita con esa condición que tiene, si está en una silla de ruedas, si no está en una silla de ruedas, hablamos muchísimo de la inclusión a nivel educativo, pero ¿qué estamos haciendo desde nuestros hogares cuando estos chicos son diferentes? Cómo yo le enseño a mi hijo las capacidades diferentes que tiene su compañerito o con su compañerita. El hecho de que este chico o esta chica escuche comentarios de su cuerpo puede desencadenar en trastornos alimentarios también. Son tantas cosas que nosotros tenemos que valorar, que son banderas rojas. Y eso desde la casa nosotros lo podemos ver y lo podemos abordar y lo podemos detener para que hagamos desde nuestro metro cuadrado la diferencia para que a lo macro nosotros podamos empezar a ver un cambio significativo y urgente que necesita la sociedad. Estamos entrando en crisis, pero creo también firmemente que si todos nos ponemos a trabajar, podemos hacer que esto se detenga y que pueda revertir. Lo creo firmemente. Y yo creo que sí puede surgir como un tema de conversación, por ejemplo, digamos si esta persona tiene una expresión de su fe diferente a la nuestra, podemos conversar respetuosa e inteligentemente y más bien abrirnos a aprender y descubrir por qué esta persona cree lo que cree. Si Exacto. esta persona tal vez tiene una preferencia sexual distinta a la nuestra, también podemos hablar del tema de una manera respetuosa, porque también parte de la educación es aprender a hablar de temas difíciles, de que se vale tener disenso, se vale pensar y sentir diferente, pero siempre bajo el parámetro del respeto, de el hecho de que todas las personas deben ser valoradas y respetadas en su integridad, en su dignidad, que el que una persona tenga algún elemento de su identidad que lo haga distinto a nosotros, no lo hace el blanco de chistes, de burlas,
de bullying, de maltratos. Eso no puede ser. Carlita, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden contactar tu centro? Me interesa porque sé, la gente ha dicho, dice Tatiana Láscares, excelente conversatorio, muchísimas gracias. Varias personas han manifestado que les gustó esta experiencia y sé que sos una mina de experiencia e información y creo que realmente yo por eso siempre que puedo te recomiendo, pero me gustaría que las personas sepan tus coordenadas para poderte localizar. Gracias, Alex. El centro pedagógico está ubicado al costado oeste del Parque Central en Santo Domingo de Heredia. Aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Como comentaste, tenemos terapia de lenguaje, terapia ocupacional, tenemos profesores para todas las materias, psicopedagogía. Y pronto, si Dios lo permite, psicóloga cuando me gradúe. El número de teléfono 8360-3624. Con todo gusto estamos para servirles. Okay. Repite el número de nuevo por aquello de que no lo hayan logrado anotar. Ok, 8360-3624. Perfecto. Y además estás en redes sociales, así que el Centro Pedagógico Integral Santiago lo pueden encontrar tanto en Instagram como también en Facebook y ahí pueden estar viendo los posteos buenísimos que haces y también para las personas adultas que también quieran trabajarse o que quieran venir con sus hijos como digamos, de 12 años en adelante para tener procesos como entre padres e hijos o como familia, saben que este espacio también está disponible para ustedes acá en Barrio Escalante. Estoy ubicado en la clínica Casa San José y pueden encontrarme a los teléfonos 2222-1450 o el número que está en WhatsApp es el 6186-3941. Saben que si llaman de más allá de las fronteras de nuestro país, pueden hacerlo con el código de país 506 y de nuevo el número de WhatsApp es el 6186-3941 para citas, consultas, para solicitar charlas o talleres personalizados que ustedes puedan requerir para sus instituciones, para sus empresas, para sus grupos, para sus iglesias y estamos para servirles. Entonces, muchísimas gracias, Carlita, y gracias a todos. A todos los que nos acompañaron todo este rato tan delicioso y por participar, por sus preguntas, por sus opiniones, que nos encanta poder hacer de este conocimiento un proceso participativo y donde todos aprendemos. Así que pasen un excelente día, compartan esta entrevista, esta conversación y que esto más bien de pie. Ya nos dijeron que se repita esta conversación del dúo dinámico, entonces nosotros como hermanillos de corazón tenemos toda la disposición de conversar con ustedes de otros temas todas las veces que sea necesario. Así que pasen un excelente día y seguimos en contacto. Nos vemos de nuevo al mediodía con Alex Grant. Un placer. Chao. Chao.